La Unión Europea nació con el objetivo inicialmente de impulsar la cooperación económica con la idea de reducir las posibilidades de conflicto finalizada la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que comenzó como una unión meramente económica, ahora comprende temas como el medio ambiente, la salud, las relaciones exteriores y la migración. En la actualidad son 27 países europeos que conforman esta organización. Sin embargo, a pesar de estar ubicado en todo el centro de Europa, Suiza no hace parte de la Unión Europea. Han habido varios intentos por vincular más a este país de 8.6 millones de habitantes. El último fue en 2021, pero aún no han llegado a un acuerdo concreto. De manera que las preguntas son: ¿por qué Suiza se niega a ser parte de la Unión Europea? ¿Cuál es el origen de su marcada independencia? ¿Y podría Suiza seguir siendo rico sin pertenecer a la Unión Europea? La razón por la que Suiza se niega a pertenecer a la Unión Europea es porque perdería sus tres mayores activos. Uno es la democracia directa. En este tipo de democracia, los suizos votan directamente las políticas y las leyes, contrario a lo que es común en la mayoría de países occidentales, donde tienen una democracia representativa, es decir, los ciudadanos eligen a representantes y estos son quienes votan por las leyes. Entonces, al adherirse a la Unión, Suiza deterioraría su democracia directa porque la ley europea podría eliminar políticas votadas por los suizos que no estén dentro de sus lineamientos. Otro activo intangible suizo que se perdería al vincularse a la Unión Europea sería su histórica neutralidad. Esta política significa que Suiza no suele apoyar a ningún bando durante conflictos militares. Esta ventaja le permitió a Suiza garantizar estabilidad económica y política, por ejemplo, durante las dos guerras mundiales del siglo XX. Mientras el resto del mundo se destruía, el capital extranjero llegaba a Suiza atraído por su neutralidad y estabilidad. De forma que hacer parte de la Unión Europea casi que lo obligaría a sumarse a las posiciones geopolíticas y militares de la organización. Por ejemplo, en los últimos años se ha debatido sobre la necesidad de crear un ejército de la Unión Europea, de tal manera que si Suiza se llega a unir, tendría que aportar tropas y financiación a dicho ejército, algo que no encajaría mucho entre los pacíficos y neutrales ciudadanos suizos. Y un tercer activo suizo es su federalismo. Este país tiene una marcada estructura federal, es decir, Suiza está conformado por 26 cantones y cada uno tiene una gran autonomía. Por ejemplo, cada cantón tiene su propia constitución, leyes, parlamento y tribunales, mientras que el gobierno federal o gobierno nacional se encarga de la política exterior, la política monetaria y la defensa del territorio nacional. De modo que en Suiza los cantones y municipios son fuertes y el gobierno nacional es débil. De hecho, el gasto del gobierno central es alrededor del 30% del gasto público total, es decir, cerca del 70% del gasto proviene de los cantones y municipios. El federalismo suizo ha permitido garantizar la paz en medio de la diversidad, pues los cantones y municipios responden mejor a las necesidades y preferencias locales que un gobierno federal. En Suiza hay 3 idiomas oficiales: el alemán, el francés, el italiano y otra lengua hablada por una minoría. El 48% de la población es católica, el 44% protestante y el resto de otras religiones. Además, el 22% de la población residente en el país es extranjera. Como se puede ver, Suiza es un país muy diverso, y por eso los suizos protegen mucho su federalismo, porque les permite disfrutar de cierta armonía social, algo muy extraño en un mundo cada vez más polarizado. Así que en Suiza son conscientes de que lo que es mejor para Zúrich no es necesariamente lo mejor para un pequeño pueblo de montaña. Por otra parte, el federalismo puede ayudar a disminuir la burocracia y la corrupción, porque la población puede tener más control sobre su gobierno local que sobre su gobierno nacional. Entonces pensemos que si los suizos no desean un gobierno nacional fuerte en su propio país, ahora imaginemos el rechazo que provocarían muchas decisiones que se tomen pero a nivel de la Unión Europea. Esto afirmaba el Partido Popular de Suiza respecto a este tema. El excepcional éxito de Suiza en términos de prosperidad, paz y equilibrio social solo puede explicarse por los pilares de este Estado, que se llaman democracia directa, federalismo y neutralidad armada. Todo esto se vería amenazado por el acuerdo de adhesión a la Unión Europea. De forma que no es extraño que ya en un referendo celebrado en 1992, los suizos ya hubieran rechazado la adhesión a la Unión Europea. Suiza no siempre fue una nación próspera y pacífica. De hecho, sufrió varias guerras civiles entre católicos y protestantes y otro tipo de amenazas externas. Pero fueron precisamente estos conflictos el origen del fuerte sentido de independencia y autogobierno de los suizos.
En el siglo XIII, cuando el régimen de los Habsburgo enviaron recaudadores de impuestos a los Alpes suizos, los suizos los echaron. Cuando enviaron un batallón militar, los suizos los derrotaron. Y cuando enviaron un ejército entero, los suizos los vencieron. Desde esa época, 3 regiones suizas se declararon independientes y comenzaron a formar alianzas para defenderse de cualquier amenaza extranjera, pero siempre manteniendo la autonomía de sus cantones. Así que los suizos ganaron la reputación de guerreros invencibles y desde hace siglos aprendieron a gobernarse a sí mismos. Por eso es que la independencia suiza forma parte de su historia y su identidad. Incluso durante la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX, cuando casi todo el mundo estaba dividido en dos apoyando ya fuera a Estados Unidos o a la Unión Soviética, Suiza mantuvo relativamente su independencia y neutralidad. Ahora, la otra pregunta es si Suiza podría seguir siendo un país tan próspero si no se adhiere a la Unión Europea, teniendo en cuenta que su economía depende en gran medida de las exportaciones y su principal socio comercial es precisamente la Unión Europea. Se podría decir que sí. Suiza ha sido un país más rico que prácticamente todos los países europeos desde inicios del siglo XX. La Unión Europea se creó formalmente en 1993, y no hacer parte de esta organización parece no haber afectado a Suiza. De hecho, como se ve en la gráfica, el PIB per cápita suizo amplió su ventaja frente a algunos de los países más ricos de la Unión Europea, como Países Bajos, Alemania y Suecia. Entonces, por decirlo de alguna manera, Suiza no tiene necesidad de unirse porque el capital físico y humano seguirán llegando donde estén dadas las condiciones. Es decir, Suiza ofrece altos salarios, bajos impuestos y estabilidad monetaria, económica y política. De todas formas, Suiza tiene al menos 120 acuerdos bilaterales con países europeos que garantizan el acceso al mercado de los productos suizos. Por eso se dice que Suiza está en una posición privilegiada. Acuerdos bilaterales con miembros de la Unión Europea, pero al mismo tiempo mantiene su independencia frente a la Unión Europea. Así que no es extraño que los suizos quieran mantener esta posición, y es de esperar que conserven sus 3 activos intangibles: neutralidad, federalismo y democracia directa. Aunque hay que decir que la famosa neutralidad suiza se vio comprometida al apoyar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia debido a la invasión de Ucrania. Aún así, es probable que la riqueza en Suiza siga aumentando. Por un lado, el franco suizo es una de las monedas más fuertes del mundo, y su sistema bancario es famoso por su discreción y estabilidad. Y por otro lado, la competencia fiscal por bajos impuestos entre cantones seguirá atrayendo empresas y facilitando la creación de nuevas. De ahí que no sea sorprendente que Suiza tenga la mayor cantidad de empresas por habitante de las clasificadas en la lista Fortune 500 del mundo. Suiza tiene 13 empresas en la lista, mientras que por ejemplo el Reino Unido, con 8 veces más población, tiene 22 empresas. En otras palabras, Suiza tiene una densidad de empresas mucho mayor. En un mundo cada vez más globalizado y controlado por grandes organizaciones multilaterales, Suiza sigue siendo relativamente independiente a pesar de estar en el centro de Europa y rodeado de potencias. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.